Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal del equipo Power Explosive. En el vídeo de hoy toca una vez más psicología y voy a hablaros de algo que suele ser muy habitual, y es que las personas cuando tienen un día muy malo tienden a buscar todas las posibles razones que pueden explicar que haya tenido ese día tan malo y a crear asociaciones que a veces no son correctas y viceversa. Hay veces que tenemos un día muy bueno y intentamos ver todo lo que pueda explicar por qué hemos tenido un día tan bueno y a intentar cambiar toda nuestra planificación para que todos sean días buenos, cuando hay veces que simplemente son variables que se nos escapan. Vamos a verlo con mayor profundidad y espero que os guste mucho. ¡Vamos con ello! Bueno, lo primero de lo que me gustaría hablaros es de un estudio que se ha hecho recientemente con pilotos de avión pakistaníes y que resulta muy interesante porque los resultados que obtuvieron van un poco en contra de lo que siempre se había creído en psicología. En este estudio lo que se hizo fue coger a pilotos pakistaníes y pedirles que hicieran los ensayos pertinentes, pues los ensayos con avión que les tocase en ese día o en ese momento concreto. ¿Qué observaron? Que los pilotos que tenían un día excepcional, es decir, que el rendimiento que obtenían en esa prueba o en el ensayo que les tocase ese día, obtenían muy buen rendimiento, hacían todo perfecto, mucho mejor de lo que estaban acostumbrados o de lo que normalmente hacían. Luego, después de haber conseguido ese rendimiento tan positivo, cuando llegaban a la estación, recibían recompensas en forma de halagos, de decirles enhorabuena, has hecho un día increíble, si sigues así seguramente asciendas mucho más rápido, si sigues así seguramente te pasemos a un mejor sueldo, a ciertas contingencias o ciertas recompensas por conseguir este rendimiento. Y lo que observaron es que al día siguiente, cuando volvían de este día tan bueno y habiendo recibido tan buenas recompensas, de repente el rendimiento decaía, conseguían un rendimiento muy inferior al de este día tan bueno que habían tenido. En cambio, cuando un piloto pakistaní tenía un rendimiento muy negativo, es decir, hacían los ensayos del día que les tocase y de repente veían que no era su día, que tenían un día muy malo, que estaban haciendo todo con un rendimiento muy inferior al que acostumbraban, no estaban dando pie con bola, todo les salía mal en comparación con cómo lo hacían normalmente. Cuando llegaban a la estación recibían un castigo que no era una contingencia externa de pues estás despedido ni mucho menos, pero sí que les regañaban, les decían si sigues así seguramente puedas llegar a ser despedido, no estás teniendo buen rendimiento, estamos muy descontentos contigo. Y lo que observaron es que al día siguiente de ese día tan negativo o en el que habían conseguido un rendimiento muy inferior al que acostumbraban, de repente mejoraban otra vez el rendimiento, volvían a tener un buen rendimiento. Esto va totalmente en contra, como os decía al principio del vídeo, de lo que siempre se ha estudiado en psicología. En psicología, de hecho ya tenemos otro vídeo en el que hablamos de cómo dar mensajes o cómo intentar ayudar a un amigo a la hora de darle un mensaje acerca de cómo ha rendido. Lo que siempre hemos observado es que la recompensa es muy superior al castigo, siempre. O sea, si queremos que alguien mejore su rendimiento, recompensarle siempre va a ser mucho más positivo que el castigo. El castigo va a tener connotaciones muy negativas como disminuir la percepción de autoeficacia, hacer que esa persona tenga menos autoestima, que arriesgue menos, no se sienta tan confiado a la hora de intentar hacer las cosas bien, incluso que la percepción de autoeficacia baje y que no se sienta cómodo haciendo esa actividad, incluso puede disminuir la motivación, deja de gustar a esa actividad. Entonces, está demostrado que el castigo no es positivo. ¿Por qué los pilotos pakistaníes que eran castigados luego mejoraban el rendimiento y en cambio los que eran recompensados, que lo que siempre hemos visto que es positivo, disminuían su rendimiento? Bueno, pues a la conclusión que llegaron los investigadores, las personas que realizaron este estudio, es que el motivo no era que les habían recompensado o el motivo no era que les habían castigado. Simplemente es que cuando habían tenido un día muy bueno, eso no es lo normal. Lo normal es tener un rendimiento X. O sea, lo normal es tener un rendimiento que en la mayoría de días es el rendimiento que estás obteniendo. Lo normal no es tener un rendimiento muy positivo, ni lo normal es tener un rendimiento muy negativo. En estadística lo que se conoce como la curva normal. Lo normal siempre va a ser lo que más frecuencia tiene y lo que no va a ser frecuente es que haya un día muy negativo y lo que no va a ser frecuente es que haya un día muy positivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenían un día muy positivo, no es que disminuyesen el rendimiento, es que volvían a la normalidad. Y cuando tenían un día muy negativo, no es que al día siguiente mejorasen, es que volvían a lo que sería su rendimiento normal. Para que lo entendamos con un ejemplo que a lo mejor es más cercano a todos vosotros, porque no sé cuántos seréis pilotos pakistaníes, pero para que lo entendamos, un ejemplo que puede ser mucho más sencillo y que será más aplicable para vosotros. Si el peso que normalmente puedo levantar en press de banca en el gimnasio son 100 kilos para una repetición los puedo hacer prácticamente cualquier día. Si un día lo tengo muy bueno, no sé por qué, tengo un día muy bueno. Muchas veces controlamos la dieta, controlamos el descanso, controlamos el entrenamiento, pero a pesar de ellos hay días que son muy buenos y días que son muy malos, por 5.000 variables que a lo mejor se nos escapan, no podemos controlar. Entonces, si un día lo tenemos muy bueno, a lo mejor podemos tirar 110 kilos en press banca. No todos los días podemos, pero un día que es excepcional tenemos 110 kilos. En cambio, un día que es muy malo, por el motivo que sea, tenemos solo 90.
Lo normal es tener 100 kilos, pero si tenemos un día muy malo, a lo mejor tiramos 90 porque estamos muy cansados o porque no hemos dormido tan bien o porque hacía más calor, el motivo que sea, a lo mejor no podemos controlarlo. Pero al día siguiente volvemos a nuestros 100 kilos, a lo normal. En cambio, cuando tenemos 110 kilos, lo normal no va a ser ya seguir. Si tenemos una etapa en la que ya 110 pasa a ser lo normal, nuestra curva se desplaza. O sea, lo normal pasa a ser 110. Pero si es porque tenemos un buen día, no va a ser lo normal. Entonces, al día siguiente, lo más probable es que volvamos a los 100 kilos. ¿Qué es lo que nos interesa de esto desde el punto de vista de la psicología? ¿Qué es lo que tenemos que sacar en conclusión? Lo que observaron con los pilotos pakistaníes es que ellos interpretaban que los refuerzos o los castigos era lo que determinaba que luego mejoraran o empeoraran el rendimiento. Si yo hago 100, si mi normal, lo que normalmente hago en press de banca son 100 kilos y un día hago 90, lo más probable es que si ese día hago cualquier cosa, por ejemplo, me da un poco el bajón, me da mucha rabia no estar mejorando, veo que normalmente hago 100 y hoy he tenido un día muy malo y hago 90 y me voy a tomar unas cervezas con mis amigos. Lo más probable es que yo inconscientemente cree una asociación a nivel psicológico entre tomé cerveza, tenía un día muy malo, tomé cerveza y al día siguiente de repente tuve un día bueno. Conclusión, la cerveza me ayuda a mejorar el rendimiento. Y esto es muy peligroso, esto es a lo que vamos con el vídeo. O, al contrario, tuve un día muy bueno y después del día muy bueno hice cualquier cosa que puede ser positiva para el rendimiento. Por ejemplo, estiré, pero al día siguiente tuve un mal rendimiento. Conclusión, estirar me viene muy mal para el rendimiento. Y encontramos gente que te dice que yo estoy convencido de que el Red Bull me afecta más que la cafeína en forma de pastillas. Y como ya vimos en un vídeo de mi compañero José, no tiene nada que ver, pero esto se debe, la gente que asegura que en su caso particular estirar le viene mal o tomar unas cervezas le viene bien, viene dado muchas veces o se puede explicar por este efecto. Porque tuvo un día muy malo en el que intentó buscar causas de por qué volvió a la normalidad. Él interpreta como que mejoró, pero no mejoró, volvió a la normalidad. Y él interpreta que lo que ocurrió fue que tomó cervezas y eso fue lo que le hizo pues mejorar el rendimiento. Lo más importante de este vídeo, lo que quiero que nos quedemos, es que un día solo muy malo no nos va a explicar o no debería hacernos cambiar nada en nuestra planificación. Es muy típico. Tenemos un día malo, tengo que cambiar la planificación, tengo que empezar a hacer una nueva progresión. No, si es un día malo no quiere decir que tengamos que cambiar todo. Y lo que es más típico todavía y muy peligroso y que puede hacer que nuestra curva de rendimiento, es decir, lo que hacemos en un día normal, se desplace negativamente. Es decir, empeoremos nuestra curva de rendimiento. Lo que es muy típico es, como he tenido un día muy bueno, hoy todo iba perfecto, estaba muy animado, entrené con amigos y demás, tengo 110. Pues a partir de ahora de PPA ya voy a hacer 110, porque tuve un día muy bueno y me salieron fácil. Pues a partir de ahora 110. No, un entrenamiento no quiere decir nada. Vamos a esperar a tener una serie de entrenamientos en las que se confirma que nuestra curva se ha desplazado y eso sí podemos utilizarlo como referencia para, a partir de ahora, cambiar mi rendimiento. Pero un solo entrenamiento negativo no lo debemos utilizar como para crear una asociación respecto a lo que hemos hecho que va a hacer que mejore nuestro rendimiento y viceversa. Un entrenamiento positivo no tiene que servirnos para cambiar todo lo que estábamos haciendo hasta ahora. Vamos a esperar a tener una etapa positiva que de verdad nos confirme que nuestra curva normal se ha desplazado o una etapa negativa que nos confirme que la curva normal se ha desplazado de forma negativa y que por tanto sí que debemos cambiar la planificación o tenemos que tomar algún tipo de medida. Bueno, y eso es un poco todo lo que quería comentaros. Lo he dicho así un poco todo de carrerilla, pero espero que os haya quedado claro y sobre todo que entendamos que psicológicamente la tendencia natural del ser humano es esa, buscar asociaciones de por qué hemos tenido un día bueno o un día malo. Pero nosotros podemos conocer este hecho e intentar utilizarlo a nuestro favor, no dejarnos llevar por lo que pueda marcar un día que realmente lo único que podemos conseguir es que nuestro rendimiento empeore. Así que bueno, eso era todo lo que quería comentaros. Si os ha gustado el vídeo, como siempre agradecemos un montón la manita arriba y que os suscribáis al canal y nos vemos en los próximos. Un saludo.